Internacional de Rolando Gallego, que en este caso es con Paco Márquez, coprotagonista de la serie Honor. Hola Paco, un gusto hablar con vos. Hola, igualmente, un placer. Bueno, gracias por tu tiempo. Y antes de hablar de la serie, te quería hacer una pregunta que no tiene que ver con la serie, pero sí con tu trabajo. Quería saber, ¿cuándo supiste que querías ser actor? La verdad que yo desde pequeño siempre mis padres me llevaron al teatro, mi padre hacía teatro y cine, y tampoco tenía muy claro que yo quería dedicarme a ser actor, pero pues llegó la oportunidad de poder estudiar en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla y decidí empezar a formarme. Y ya cuando empezaron a llegarme las primeras oportunidades y vi que podía labrarme o podía empezar a trabajar de esto, fue cuando decidí tomármelo más profesionalmente. Es decir, con 19 años empecé ya a tomármelo más profesionalmente. Qué bueno, y ahí me decías, bueno, que tus padres te llevaban al teatro y demás. ¿Tenías algún referente en el mundo de la actuación o alguna película de esas que uno ve muchas veces y que piensa, bueno, qué lindo sería estar ahí en algún momento? ¿De pequeño te refieres? ¿De pequeño o en el momento que tomaste la decisión, bueno, quiero dedicarme a esto? Claro, ¿no? Tenía muchos referentes y muchas películas. A mí, por ejemplo, como también soy andaluz, me fijaba mucho es demasiado, es un referente muy grande, pero me fijaba mucho en Antonio Banderas o Antonio de la Torre, porque los veía que también eran de aquí, de mi tierra. Y digo, pues si ellos lo han hecho, ¿por qué no ponerme? Ojalá los envidiaba, ¿no? Me imaginaba ponerme en su lugar y claro, era uno de mis referentes. Claro, claro. ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza por ahí dedicarte a otra cosa, más allá de que ya sabías que era la actuación o tener alguna otra profesión además de la de actor? Mientras estudiaba yo trabajaba, por ejemplo, de mozo de almacén o también estuve trabajando de repartidor. Y yo, aparte de actor, lo que me gustaba a mí era pues la docencia. Digo, si no me sale esto, quizás me intentaría hacer magisterio o alguna profesión. Pero realmente mi vocación siempre, aunque en un futuro yo digo, bueno, lo tendré como un hobby, pero mi vocación era la actuación, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te pasó la primera vez que estuviste en un set de televisión o de cine? ¿Qué sentiste? Pues la primera vez que estuve, la verdad que me encontraba muy perdido, pero era como si estuviera al final en un parque de atracciones. Yo veía como mucho caos, pero me atraía, ¿no? Ese caos que yo veía. Por ejemplo, ya durante Honor, durante esta serie, sí que todo ese caos te queda mucho más claro y empiezas a conectar y a entender cómo moverte, cómo te desenvuelves, cómo andar, con quién hablar. Y ya empiezas a ver todo ese caos muy ordenado. Y esto es una evolución que he tenido hace poco, porque no tenía una experiencia de ir tan seguido a grabar. Y me ha encantado como de repente se me ha ordenado en la cabeza todo este caos que en un principio veía. Claro, claro. Bueno, hablemos de Honor. Antes de preguntarte por tu personaje y tu trabajo con los compañeros, ¿habías visto alguna de las versiones anteriores? Cuando me llegó el primer casting, vi el primer capítulo de Your Honor y fue complicado para mí porque no tenía, creo que lo daban en Movistar y yo no tenía, bueno, lo daban en una cadena que yo no tenía, y vi el primer capítulo con poca calidad, más o menos, pues para hacerme una idea de, no sé, del tono, y nada, vi el primer capítulo de la americana. Bien, bien. Bueno, ahí sabías qué personaje te iba a tocar, pero contame un poco también para un actor cómo es encarnar y componer un personaje eh, tan fuerte como el de Alex. Para mí, interpretar a Alex ha sido sencillo en el sentido de que no es alguien muy alejado de mí, en ciertos aspectos sí, pero al final lo que a él le ocurre es muy fuerte, pero en el momento en el que está de tener 18 años, encontrarte un poco perdido, querer sentirte ya adulto aún sabiendo que no lo eres,
a partir de ahí fue donde empecé a tirar. Es decir, vi primero las similitudes que yo tenía con Anne, me quité las diferencias y a partir de ahí empecé a crear. Luego, claro, ponerte en el lugar de alguien que ha perdido, que ha perdido a su madre y justo el año, cuando hace un año, un aniversario de un año de que pierda a su madre, comete un atropello mortal, es algo que es inimaginable, es muy complicado de meterte en ese momento, pero tampoco sé si conseguí realmente sentir eso, pero es como sentir que tu vida, que ya tú creías que estaba cuesta arriba, se pone aún más cuesta arriba. Claro, claro, claro. ¿Y cómo era salir, digamos, del personaje y del set? Imagino que las jornadas de filmación deberían ser intensas. ¿Qué hacías después de cada rodaje? Para distenderte, ¿no? Claro, yo al final estaba muy cansado. Tenía mucha motivación, yo iba todos los días con mucha motivación y con mucha energía, pero después de las 12 horas de rodaje acababa realmente cansado, y cuando llegaba a mi casa yo tenía que estar preparándome las secuencias del día siguiente. Entonces realmente no llegaba a desconectar mucho del personaje, pero sé que a lo mejor mis padres o mis amigos y mis seres queridos que estaban cerca mía durante el rodaje me veían poco y cuando me veían me decían, tú no estás contento, ¿no? Tú te lo estás pasando bien, te veo triste. Y yo no, yo estaba súper feliz dentro de mi compa, pero claro, a lo mejor debido al cansancio y al estar constantemente pensando 12 horas, joder, acabo de matar a un chaval, mi madre está muerta, no se me notaba, o no transmitía yo felicidad, notaba más, se me vería estresado o agobiado, pero yo realmente no me sentía así, era lo que transmitía. Claro, estabas metido en el personaje, en toda la situación. Yo creo que sí, que cuando llegaba a mi casa no desconectaba del todo porque tampoco tenía tiempo, y cuando conseguía ya estar tranquilo me dormía. Claro, imagino el cansancio. Contame un poco cómo fue compartir con Darío Grandinetti. ¿Qué trabajo hicieron para estar conectados y crear este padre-hijo tan importante para la serie? Claro, al final yo noté que este es mi primer gran proyecto y Darío tiene una carrera, pues bueno, ejemplar. Entonces realmente yo me sentía como un hijo, porque yo estaba naciendo como actor al lado suya y él era un referente, un padre. Entonces ya desde ahí la relación, aunque personal fuera otra, la podía extrapolar a la de la serie, porque me sentía su hijo. Además él siempre desde el momento uno me trató como con mucho respeto, como si fuera yo que es lo que era, como otro actor. Me hacía sentir con respeto, pero él me daba muchos consejos sin querer dármelos. Yo lo observaba cómo él se comunica con los directores, cómo se comunica con el equipo, y yo iba aprendiendo, iba replicándolo, ¿sabes? Como un hijo. Entonces él desde el primer momento me hizo sentir muy cómodo. Recuerdo que en el casting me dijo una frase que me dijo, Paquito, muy bien. Y yo ya estaba súper contento cuando hice el casting con él, porque él estaba presente, él ya estaba escogido como personaje. Y yo ya en el casting sentía que había logrado un triunfo, porque yo decía, joder, he hecho una prueba junto a Darío Grandinetti. Estoy delante de una cámara junto a Darío Grandinetti. Y cuando me eligieron para el personaje, tuve los primeros contactos con él. Es muy natural y muy sensible. Conectamos rápido porque los dos nos encanta el fútbol y era todo el día. No hablábamos tanto de nuestra relación como los personajes, como ahondábamos en relaciones personales y en conversaciones más normales, con lo que empezamos a crear una buena relación desde la normalidad. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás viviendo ya la previa al estreno el domingo de la serie? Y preguntarte también si vas a hacer algo especial el día del estreno. Lo estoy viviendo yo no sentía nervios, pero sí que mi entorno pues está muy emocionado. Yo también, pero como tampoco me
todavía no lo he visto, tampoco siento todavía los nervios. Con esto de las entrevistas, que bueno, te quiero dar las gracias porque al final esto está haciendo mi primera entrevista, la primera vez que hablo con un periodista. Mira. Claro, entonces pues estoy también un poco nervioso y te lo agradezco. Por favor. Y bueno, con nervios y ¿cuál era la otra pregunta? Que si voy a hacer algo especial. Sí. Teníamos pensado, sí, verlo con todos mis amigos, mis familiares, pero como es un estreno en A3 Player, primero en la plataforma, creo que esto lo vamos a dejar para cuando se estrene en abierto y hacer algo más grande, pero esta vez primera vamos a vernos más en petit comité, mis padres, mi hermana y algún que otro familiar cercano, y ya está, lo vamos a dejar más, porque también a mí yo creo que me va a impresionar y creo que me incomodaría verme ahí con mucha gente a mi alrededor, creo que no voy a disfrutarlo tanto, entonces preferimos verlo más en petit comité. Está muy bien. Paco, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por el trabajo que haces en la serie, que es increíble. Muchísimas gracias, la verdad que muy agradecido. Por favor, un abrazo grande.